Buenos días a todos. Me presento, soy el profesor Sebastián Rosa y les doy la bienvenida a la materia de biología. Quiero comentarles que esta cátedra está a cargo del doctor Diego Meloni, a quien tuve la suerte de tener como profesor, así que les puedo asegurar que es un docente excelente y que van a aprender muchísimo de él. Por mi parte, bueno, yo voy a estar a cargo de los prácticos de laboratorio y de los trabajos prácticos que hagan falta, ¿no? Más que nada, bueno, como introducción y como bienvenida a la materia, bueno, quería decirles que lo que se busca en este curso es básicamente que comprendan los fundamentos de la biología y que traten de disfrutar la materia, o sea, no solamente como para aprender conceptos teóricos, sino y conceptos por ahí y resolución de algunos problemas, sino también, o sea, que lo tomen como una oportunidad para preguntar, porque los docentes estamos a disposición de ustedes para lo que quieran saber, experimentar y bueno, y descubrir y jugar, ¿por qué no?, en el laboratorio como un método de aprendizaje, ¿no? Vamos a empezar con un tema central que van a ser biomoléculas. Vamos a ver qué son, cómo se clasifican, de qué están compuestas, qué funciones cumplen. Vamos a tomar esto como un punto de partida para todo lo que después se viene en el curso. Nuevamente, de parte de la cátedra, del doctor Meloni y mía, les deseo un muy buen comienzo de cuatrimestre y bueno, mucha suerte. Bueno, como les he mencionado anteriormente, para comenzar con esta primera unidad, vamos a hablar de las biomoléculas. Bueno, en Química 1, ustedes ya han visto que es una molécula en general, y ahora vamos a enfocarnos en aquellas que son propias de los organismos vivos. Justamente la idea es ver qué son las biomoléculas, cómo se clasifican y de qué están compuestas, ¿no? Y qué funciones tienen. Básicamente, las biomoléculas son un conjunto de moléculas orgánicas esenciales que se encuentran en los organismos vivos. Y entre ellas tenemos a proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos o nucleótidos, propiamente dichos. ¿Sí? Esto básicamente va a ser nuestro punto de partida para ver y para poder comprender cómo está compuesta la célula y dónde van a estar involucradas cada una de estas biomoléculas. Bien, ahora cuando nos referimos a estas biomoléculas, tenemos que tener en cuenta que deben tener algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común estas biomoléculas? Bueno, todas ellas están compuestas por principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Además, algunas proteínas pueden contener nitrógeno, pueden contener azufre, algunos lípidos también, y que también pueden contener nitrógeno y fósforo, como en el caso de algunos lípidos. Pero en particular, cuando nos referimos a la química de los organismos vivos, nos referimos a la química del carbono. El carbono es un elemento singular porque es un átomo liviano que es capaz de formar múltiples enlaces covalentes estables, no solo con el mismo, sino también con otros átomos. Por ejemplo, nosotros podemos ver que el carbono, al tener una hibridación del tipo sp2, puede llegar a formar 4 enlaces, por ejemplo, con el hidrógeno, formando así una molécula de metano. Sin embargo, también se puede combinar este mismo carbono con otro átomo de carbono y saturar el resto de los enlaces que quedan con hidrógenos. De esta manera tenemos algo que se conoce como el etano. Metano, etano, en este caso podemos ver aquí también que esta formación de enlaces con carbono puede seguir formándose dándonos una molécula lineal, como es el caso del butano, ¿sí? Esto es lo que se conoce cuando se forman con enlaces simples carbono-carbono como moléculas de alcanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También puede ocurrir de que este carbono
se combine con otro tipo de átomos, dando lugar a algunos tipos de moléculas que son más reactivas. Y estos otros tipos de átomos con los cuales se pueden combinar se conocen como grupos funcionales. Muchas de las propiedades específicas entonces de estas moléculas orgánicas dependen de estos grupos funcionales a los cuales estén unidos, ¿sí? Por ejemplo, si el esqueleto carbonado que tenemos aquí arriba, que sería un pentano por tener 5 carbonos, ¿sí? Podemos hacer que este pentano tenga un grupo oxidrilo en su cadena terminal. En este caso estamos viendo nosotros lo que sería la formación de un alcohol, ¿sí? Si en lugar de tener un grupo oxidrilo, como el que hemos visto recién, supongamos que tenemos un grupo carbonilo, que tiene estas características, ¿sí? Un doble enlace carbono-oxígeno, las propiedades de esta molécula van a ser también completamente diferentes, ¿sí? Ahora, si en lugar, por ejemplo, de tener un carbonilo, se sustituye ese carbonilo por un ácido graso, por un ácido carboxílico, ¿sí? Nosotros vamos a tener la formación de un ácido orgánico. Bien, lo importante de todo esto, chicos, es que comprendan de que existen distintos tipos de grupos funcionales que pueden unirse a los esqueletos carbonados y de esta manera conferirle propiedades de reactividad diferencial entre los distintos tipos de moléculas orgánicas. Es decir, un alcohol va a tener un tipo de reacción o un tipo de reactividad específica que va a ser diferente a la de un aldehído o una cetona que contiene un grupo carbonilo, que va a ser también muy diferente a la que puede llegar a tener un ácido carboxílico. En esta diapositiva tenemos un esquema muy bonito de una célula. Si bien se trata de una animación esquemática, lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase es dónde encontramos estas biomoléculas de las que tanto estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, dónde van a estar estos carbohidratos que pueden llegar a ser parte de la membrana o de la pared celular, dónde van a estar los lípidos, de los cuales hemos visto muy poquitito, dónde van a estar esas proteínas, que pueden estar tanto en la membrana como en el citoplasma, cumpliendo diversas funciones, dónde se van a ubicar esos ácidos nucleicos, si van a estar en el núcleo o en determinadas partes de estructuras celulares. La idea es que empecemos a relacionar, bueno, lo que estamos viendo para entender, o sea, que estas biomoléculas no están aisladas, sino que son los ladrillos fundamentales de la vida y que van a estar interconectados. En este esquema de la célula podemos ver cómo estas biomoléculas que mencionamos no están aisladas, sino formando parte de lo que serían las estructuras celulares. Por ejemplo, los lípidos y proteínas que conforman la membrana plasmática. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos llegar a ver aquí. ¿Sí? Podemos ver también cómo... Un momento, estoy tratando de borrar. Vamos bien. Podemos ver también cómo, por ejemplo, encontramos carbohidratos en los que serían los granos de almidón, también conocidos como amiloplastos, cómo estos carbohidratos también pueden llegar a formar la pared celular, cumpliendo lo que sería un rol estructural más que un rol energético, del cual ya vamos a hablar en breve. Cómo los nucleótidos pueden encontrarse en el núcleo, y bueno, de esta manera la idea es que nosotros podamos visualizar, ¿sí? Cada tipo de biomolécula con un lugar o con una función dentro de la célula. Ahora vamos a pasar a ver uno de estos 4 grupos principales de biomoléculas, que son los carbohidratos o hidratos de carbono. Son moléculas orgánicas formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y generalmente en proporción 1, 2, 1. ¿Sí? Si nosotros observamos la fórmula química de este carbohidrato, tenemos
carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. La proporción que manejan es carbono, espero que el pulso me aguante, hidrógeno, vamos, y oxígeno. Bueno, la proporción, si nosotros alcanzamos a ver aquí abajo, que es 6, 12, 6. Básicamente tenemos una proporción carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. ¿Sí? Si nosotros podemos ver, sería de alguna manera como tener una unión de un átomo de carbono con una molécula de agua. ¿Sí? Pero recuerden, este es siempre una proporción que van a seguir. ¿Sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno. En relaciones 1, 2, 1. ¿Sí? Cuando estos carbohidratos están formados por una sola molécula de azúcar, se lo denomina monosacárido, ¿sí? Como este caso que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos la fórmula química, tenemos la fórmula lineal con esferas y varillas, ¿sí? Y después, cuando se encuentra en solución acuosa, tenemos la forma anillada, ¿sí? Que es la forma en la cual encuentra una menor repulsión o un mayor grado de equilibrio con su medio. Entre las funciones que podemos encontrar para estos hidratos de carbono son funciones energéticas como fuente de energía inmediata para el caso de los monosacáridos, reserva energética como el caso de del glucógeno para animales y el almidón en plantas. Vamos a ver cuáles son las diferencias estructurales en cada una, ¿sí? Después también pueden cumplir funciones estructurales como la celulosa en las plantas, la quitina en insectos, y también tienen funciones para el reconocimiento y la comunicación celular, sobre todo bueno, en la membrana de las células, ¿no? En el caso de las glucoproteínas y glucolípidos, que vamos a ver más adelante. Bueno, habíamos dicho de que tenemos los monosacáridos, que son los azúcares que tienen de 3 a 7 moléculas de carbono, ¿sí? Y entre ellos podemos diferenciarlos de acuerdo a dónde se encuentra ubicada su grupo funcional, entre aldosas o cetosas. ¿Se acuerdan de que hemos visto que uno de los grupos funcionales era el grupo carbonilo? Bueno, cuando este grupo carbonilo, y vamos a ver si me sale esto ahora, cuando este grupo carbonilo se encuentra en una posición terminal, ¿sí? Forma lo que se llama un aldehído. En este caso, para el caso de los azúcares, formaría esto que se llaman las aldosas. Ahora, cuando este grupo carbonilo se encuentra en una posición que no es una posición de carbono terminal como la que acabamos de ver, sino que se encuentra en una posición de un carbono intermedio de la cadena, se forma una cetona. En este caso, para el caso de un azúcar, se llama cetosas, ¿sí? Se las considera cetosas. Como podemos ver, tenemos aquí el mismo grupo, o sea, el grupo carbonilo, que es, a ver, vamos a ver si me sale mejor ahora dibujarlo, carbono, doble enlace, oxígeno, ¿sí? Ahora, cuando este grupo carbonilo se encuentra en una posición terminal, se lo conoce como aldosas. Cuando se encuentra en una posición intermedia, se lo llama cetosas. Muchas veces también a los azúcares o los monosacáridos se les llama polihidroxialdehídos o polihidroxicetona, justamente porque tenemos estos grupos oxidrilos, ¿sí? En otras partes de la cadena, ¿sí? Tenemos varios, por eso es polihidroxi. Y de acuerdo al grupo funcional principal, que en este caso es el carbonilo, que va a ser el que le va a dar el nombre al compuesto, bueno, vamos a tener una aldosa o una cetosa, dependiendo del caso, ¿no? También podemos ver, bueno, de que podemos llegar a tener, de acuerdo al número de carbonos que formen este azúcar, sí podemos llegar a tener triosas, pentosas o hexosas.
¿sí? Por otra parte, podemos llegar a tener también, dentro de estas clasificaciones, lo que se conocen como isomerías. Es decir, un isómero es un compuesto que tiene el mismo número de átomos, o la misma composición química, pero su orientación es diferente, o su geometría es diferente. Esos isómeros pueden ser estructurales, como es el caso de las aldosas y cetosas, o pueden ser un isómero espacial, es decir, que tal vez uno de estos grupos funcionales se encuentre ubicado en alguna posición diferente. Como habíamos visto, las moléculas de los monosacáridos pueden llegar a formarse en una forma cíclica, ¿sí? Aquí en este caso tenemos la molécula de glucosa en su forma cíclica, y cuando se cicla justamente el carbono 1, llamado carbono anomérico, vamos a señalarlo aquí, tenemos este es el carbono 1, también llamado carbono anomérico, ¿sí? Presenta un oxidrilo que puede encontrarse en una posición alfa o puede encontrarse en una posición beta, ¿sí? Cuando se encuentra respecto al anillo hacia abajo, como es el caso de la izquierda, estamos hablando de la alfa-glucosa. Si queda hacia arriba este oxidrilo, como vemos aquí a la derecha, y voy a marcarlo aquí, hablamos de la beta-glucosa. Si bien esta diferencia parece pequeña, es fundamental porque la alfa-glucosa forma polisacáridos como el almidón y el glucógeno, que vamos a ver más adelante, mientras que la beta-glucosa, en cambio, da lugar a la celulosa, que tiene propiedades estructurales muy diferentes. Y ese pequeño cambio en la posición de este oxidrilo es lo que da lugar a estas diferencias estructurales en estos polímeros más complejos. Cuando dos monosacáridos se unen, lo pueden hacer por un enlace que se conoce como un enlace glucosídico, ¿sí? Es básicamente una reacción de síntesis entre dos moléculas que se da por deshidratación, ¿sí? Es decir, el oxidrilo del carbono 1, del carbono anomérico, se puede unir a un oxidrilo perdiendo agua, ¿sí? Del carbono 5 de otro monosacárido. Esto da lugar a este enlace que se conoce como el enlace glucosídico, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos una molécula de glucosa que se une con una molécula de fructosa, lo que obtenemos por esta reacción de síntesis y con un resultado de pérdida de agua es la formación de la sacarosa o el azúcar de mesa como lo conocemos normalmente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, consumimos esta sacarosa de esta manera, nuestro cuerpo lo que va a hacer es tratar de obtener sus componentes que lo han formado, como es el caso de la glucosa por una parte y la fructosa por otra. Y esto lo hace mediante una reacción que se conoce como una reacción de hidrólisis. Hidro-agua, lisis, ruptura. ¿Sí? Es básicamente la ruptura hidrolítica de este enlace glucosídico. Así como los disacáridos que nosotros hemos visto en la diapositiva anterior son dos moléculas de monosacáridos unidos, ahora si se da esta unión de manera secuencial entre varias moléculas de azúcares, lo que obtenemos son los polisacáridos. Básicamente son polímeros de azúcar. Y uno de los casos más conocidos es el caso del almidón, ¿sí? El almidón básicamente está formado por moléculas de glucosa que se polimerizan. Bien, lo podemos encontrar como gránulos de almidón que se encuentran en la papa, y en realidad está formado por dos tipos de cadena, la amilosa, que es la zona de la cadena lineal, ¿sí? Y la amilopectina, esta es la zona de la amilosa,
¿sí? Y la amilopectina, que sería la zona de las cadenas ramificadas, ¿sí? Eh, este compuesto, que básicamente es el almidón, ¿sí? Si bien es un polisacárido, su función principalmente es una función energética, ¿sí? Ahora vamos a ver qué diferencia hay con otro tipo de polisacáridos que también se encuentra en las plantas, pero que tiene una diferencia en este enlace que nosotros vemos aquí formado. Siguiendo con el almidón, los tipos de enlaces que forma el almidón entre las moléculas de glucosa, sobre todo eh, en la amilasa, ¿sí? Son enlaces alfa tipo 1,4, alfa 1,4, que son lineales, y los alfa 1,6 en los puntos de ramificación de la amilopectina. Estos enlaces dan como resultado unas cadenas que son flexibles, enrollables y fáciles de romper por las enzimas digestivas humanas. Entonces nosotros podemos llegar a consumir el almidón como si fuera una fuente de energía. Si bien el almidón es generado en plantas y se almacena eh, en algunos organelas llamadas amiloplastos, ¿sí? Los animales también tienen una capacidad de almacenar un polisacárido con características muy similares, que es el glucógeno, el cual también cuenta con enlaces alfa 1,4 y muchas ramificaciones, mucho más ramificaciones alfa 1,6, ¿sí? Que son utilizadas como reservas de energía. ¿Sí? El glucógeno se almacena principalmente en músculo e hígado. Aquí en esta diapositiva nosotros podemos observar las diferencias estructurales que hay entre lo que es el almidón y la celulosa. Si observamos, en el almidón nosotros tenemos los enlaces, como habíamos dicho, alfa 1,4, ¿sí? Entre monómeros de glucosa. Este tipo de enlace es mucho más fácil de romper y nosotros tenemos las enzimas, que ya vamos a ver qué son las enzimas, ¿sí? Que tienen la capacidad de romper estos enlaces y poder utilizar estos monómeros de glucosa como energía. Sin embargo, nosotros, los humanos en particular, no tenemos las enzimas para romper, por ejemplo, los enlaces beta 1,4 que se encuentran en la celulosa. ¿Sí? Estos enlaces beta 1,4 no solamente le dan diferencias funcionales a este polímero comparado con el almidón, sino que también le van a dar algún tipo de diferencia también estructural muy diferente. En el caso de la celulosa tiene una función que es principalmente una función estructural para plantas. En esta diapositiva podemos ver cómo la celulosa cumple justamente esta función estructural fundamental en las plantas. ¿Sí? Hemos dicho que está formada por cadenas lineales de beta-glucosa, unidas por estos enlaces beta 1,4, ¿sí? Y se encuentran alineadas con otras cadenas, ¿sí? Que se mantienen unidas por estos enlaces que nosotros podemos ver aquí, ¿sí? Estos enlaces OH, que son enlaces tipo puente hidrógeno. Bien, esto da lugar a formar estas microfibrillas, ¿sí? Que a su vez se entrelazan y forman lo que sería la pared celular de las plantas, ¿sí? Dando una red rígida que les da justamente esta función de soporte y de resistencia, ¿sí? A las plantas. Por eso es que las plantas pueden mantenerse erguidas y resistir presiones bastante altas, ¿no? Por lo tanto, la diferencia principal, ¿sí? Que podemos ver entre la celulosa y el almidón es que la celulosa, si bien ambas se encuentran en plantas, tanto la celulosa como el almidón, es que la celulosa no es un polisacárido de reserva, sino es un polisacárido estructural, ¿sí? Para dar fuerza, para darle sostén a las plantas. Por último, bueno, también habíamos dicho de que los carbohidratos tienen funciones de reconocimiento y
comunicación celular, ¿no? Como podemos observar aquí, tenemos carbohidratos en la membrana que forman parte de lo que se conoce como el glucocálix, que se encuentran unidas a glucoproteínas o lípidos, que serían los glucolípidos. ¿Sí? Esto es importantísimo para el reconocimiento y la comunicación celular entre células y células o interviniendo entre la unión de hormonas, anticuerpos o reconocimiento de virus y de bacterias. ¿Sí? O sea que no solamente tiene una función energética, estos carbohidratos no solamente tienen esta función energética, no solamente tienen estas funciones estructurales, sino que también tienen funciones muy importantes para lo que es el reconocimiento y la comunicación celular. Hasta aquí, bueno, hemos terminado con la primera parte de las biomoléculas. Bueno, recién observamos que estas glucoproteínas y estos glucolípidos forman parte de lo que es la membrana plasmática o la membrana celular, la cual está compuesta principalmente por otro tipo de biomoléculas esenciales que son los lípidos. ¿Qué son estos lípidos? Bueno, son un grupo de biomoléculas que contienen regiones que están compuestas casi completamente por hidrógeno y carbono con enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno no polares. También pueden contener oxígeno y en menor proporción fósforo. Pero al tener estas regiones no polares, le confieren propiedades que hacen que los lípidos tengan características hidrofóbicas y sean bastante insolubles en agua. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito qué funciones tienen, al igual que los carbohidratos, los lípidos también tienen funciones energéticas, tienen funciones estructurales y tienen efectos de regulaciones bioquímicas. ¿Sí? Los podemos clasificar en distintos tipos como aceites, grasas y ceras, fosfolípidos y esteroides. Ya vamos a ver en qué se diferencian cada uno. Estos aceites, grasas y ceras son lo que nosotros conocemos como los ácidos grasos. Básicamente son compuestos que tienen solamente carbono, hidrógeno y oxígeno y contienen uno o más ácidos grasos, ¿sí? Con cadenas largas de carbono e hidrógeno, con el grupo, justamente el grupo ácido en la región terminal. Bien, no poseen estructuras de anillos, podemos observar que son lineales, ¿sí? Y su función principal es la de almacenar energía. Ahora, nosotros podemos ver que estos ácidos grasos podemos clasificarlos en dos tipos. Por una parte, vamos a ver si me sale, ¿sí? Los ácidos grasos saturados, como este que tengo aquí a la izquierda, ¿sí? Que es un ácido graso saturado de 18 carbonos. Podemos observar que esta estructura que está formando, ¿sí? Es una estructura prácticamente lineal, ¿sí? Ahora, si en lugar de tener todos estos enlaces carbono-hidrógeno de manera simple, posee algún tipo de enlace doble carbono-carbono, podemos llegar a tener lo que se conocen como ácidos grasos insaturados, como es el caso del ácido oleico que presenta una insaturación en el carbono 9. ¿Sí? Al presentar esta insaturación, podemos observar un quiebre en la cadena. Ahora, no parece mucho, pero este pequeño quiebre que tenemos aquí en la cadena genera unas diferencias en sus propiedades físicas y químicas bastante importantes, que está muy relacionado con lo que sería la fluidez o las temperaturas de transición de estos ácidos grasos. Podemos ver que no solamente puede presentar un solo tipo de insaturación, sino que pueden llegar a presentar 2 hasta 3, 4 insaturaciones, ¿sí? Dependiendo del ácido graso en cuestión. Estos procesos de saturación e insaturación se pueden también revertir o hidrogenar de manera química, ¿sí? Por un proceso de hidrogenación catalítica que se conoce y es muy ampliamente utilizado en la química orgánica.
sería uno de los casos de la transformación de un aceite a un compuesto sólido, como por ejemplo el caso de la margarina, ¿no? Básicamente lo que se hace es a través de un proceso de hidrogenación, un aceite que se encuentra líquido a temperatura ambiente, mediante el uso de este proceso químico, lo que se puede hacer es saturar este doble enlace, es decir, completarlo con hidrógenos. Bien, al hacer esto lo que se genera es un ácido graso de cadena lineal que tiene un mayor grado de empaquetamiento y por lo tanto su temperatura de solidificación es un poco más alta que la que sería normalmente si tuviera este doble enlace. Vamos a ver las características que le confiere la presencia de un doble enlace a este tipo de compuestos. En este cuadro podemos apreciar las diferencias que hay entre lo que serían las estructuras de los ácidos grasos. No me interesa tanto por el momento el tema de los nombres, porque bueno, es algo que uno se termina olvidando también, pero vamos a ver qué es lo que pasa con los ácidos grasos a medida que van aumentando su largo de cadena. Por ejemplo, si observamos a la izquierda, el primer ácido graso de 12 carbonos tiene una temperatura de melting o una temperatura de cambio de lo que sería de sólido a líquido de 44 grados. ¿Sí? A medida que va aumentando el largo de cadena de este ácido graso, podemos ver aquí que en 14 ya pasa a 54 grados prácticamente. Cuando tenemos una cadena de 16 carbonos pasa a 63, son casi 10 grados más. Cuando tenemos 18 carbonos pasa prácticamente a 70 grados. ¿Sí? Podemos ver que hay una relación de que a mayor grado de cadena hay una mayor temperatura de melting, es decir, se necesita mayor temperatura para producir este cambio de lo que sería un sólido a un líquido. ¿Sí? Básicamente es para derretir este tipo de ácido graso. Pero, sin embargo, ¿sí? Si observamos qué pasa, comparemos este ácido graso de 16 carbonos que tenemos aquí. A ver, vamos a ver si lo puedo poner con rojo. Espero que me ayude esto. A ver, ahí estamos. Comparemos. Un ácido graso saturado de 16 carbonos, ¿sí? Como es el ácido palmítico, tiene una temperatura de transición de 63 grados, una temperatura de melting, ¿sí? Ahora, ese mismo ácido graso, fíjense, con la presencia de un doble enlace en la posición 9, que es el ácido palmitoleico, tiene una temperatura de transición o de melting cerca de 1 grado, o sea, es muchísimo más baja. ¿Qué quiere decir? Que a temperatura ambiente, a este ácido graso, ¿sí? O sea, 25 grados, lo vamos a encontrar, como sólido. Y a esto lo vamos a encontrar como líquido. ¿Sí? Es una diferencia estructural que por ahí parece pequeña, pero a nivel funcional cambia muchísimo, porque tal vez lo que representa a nivel de permeabilidad de una membrana biológica, tener un lípido saturado e insaturado hace muchísima diferencia. Y ya que estamos hablando, bueno, de una membrana, vamos a empezar a introducirnos un poquitito en el tema de los lípidos que pueden llegar a conformar una membrana. Y para eso tenemos que hacer una breve introducción a qué son los triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos es básicamente la unión por un enlace tipo éster, algo que van a ver en algún momento en orgánica, entre lo que sería un ácido graso y un alcohol. En este caso tenemos el glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos, ¿sí? Es un triol, y lo que ocurre es la unión o esterificación entre un ácido graso y cada uno de estos alcoholes. Entonces aquí tenemos una reacción de esterificación, otra reacción
y otra reacción de esterificación. Entonces lo que se forma aquí es un enlace tipo éster. Esto que tenemos aquí. Son 3 enlaces tipo éster. Bien, esto que tenemos aquí formado es un triglicérido. Y fíjense que en esta reacción de esterificación hemos perdido 3 moléculas de agua por cada enlace. Bien, esto es un triglicérido. A los que ya tenemos más de 40 ya le tenemos un poquitito de miedo, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esta estructura de la cual vamos a hablar? Porque los triglicéridos también tienen una estructura básica de lo que viene a formar después algo que se conocen como los fosfolípidos. Estos fosfolípidos están formados también por la misma base que nosotros hemos visto de estos triglicéridos, solo que en lugar de tener los 3 alcoholes esterificados con ácidos grasos, uno de estos alcoholes está esterificado con un grupo fosfato. Bien, este grupo fosfato, que generalmente se encuentra unido a un grupo nitrógeno, que puede ser un grupo amino, ¿sí?, le confiere características que se conocen como características polares, o sea, tiene una afinidad grande por el agua. Bien, o hidrofílico también. Sin embargo, cuando hemos empezado a hablar de lípidos, nosotros hemos dicho que los lípidos tienen una característica de que son bastante hidrofóbicos. Aquí tenemos un problema, porque justamente tenemos una parte de la molécula que es hidrofílica y tenemos otra parte de la molécula que es bastante hidrofóbica. Esto que tenemos aquí formado se conoce como una molécula anfipática, es decir, tiene una zona que es, hidrofílica, o sea, tiene mucha afinidad por el agua, y tenemos una zona que es la zona de las cadenas, que es la zona hidrofóbica, o sea que tiene un cierto rechazo por el agua. Bien, dentro de lo que son los fosfolípidos, ¿sí?, podemos tener distintos tipos de acuerdo al tipo de cabeza polar que presenten, si presentan insaturaciones o no. Lo que me interesa es que ustedes comprendan de que si tienen un fosfolípido, básicamente tienen un triglicérido que, en lugar de tener los 3 alcoholes esterificados, uno de esos se encuentra esterificado con un grupo fosfato, ¿sí?, con un grupo fosfato y con un nitrógeno. Pueden cambiar los tipos de cabeza polar de acuerdo a si el grupo nitrógeno, por ejemplo, está trimetilado o no. Puede ser una etanolamina, una fosfatidilcolina, ¿sí?, y eso le va a dar características también diferentes, pero las características anfipáticas las van a mantener. Ahora, veamos qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos este tipo de moléculas que tienen estas características anfipáticas y lo ponemos en contacto con el agua, porque muchas veces nos olvidamos del medio en el cual se encuentran estas biomoléculas, ¿no? Y muchas veces ese medio es tan importante como la molécula en sí. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos dispersas moléculas de fosfolípidos sobre la interfaz del agua, ¿sí?, la interfaz agua-aire, ¿sí?, se van a orientar las cabezas polares hacia la zona del agua y las colitas apolares hidrocarbonadas se van a encontrar hacia la zona del aire. Bueno, esto, aunque parezca algo muy técnico, es algo que ocurre normalmente en nuestros pulmones, porque lo que se genera de esta manera es lo que se conoce como el surfactante pulmonar. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto tiene un efecto muy importante, que es lo que permite es disminuir la tensión superficial de los pulmones para que nosotros podamos justamente respirar y nuestros pulmones no colapsen. Esto es algo que vamos a ver en algún momento más en detalle, pero quiero que sepan de que estas moleculitas que estamos viendo, que por ahí parecen tan sencillas y tan simples, tienen una funcionalidad que es bastante importante, ¿sí? Ahora, si nosotros, por ejemplo, consideramos estas moléculas de lípido
en un entorno más grande de agua, lo que se forma en una segunda etapa, ¿sí? Lo que se podría llegar a formar es una bicapa de fosfolípidos, que es esta que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, justamente exponen la zona de las cabezas polares, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Hacia la zona acuosa, ¿sí? Esta es la zona de las cabezas polares. Y las zonas que son hidrofóbicas se esconden del agua. Por eso es que se forma esta bicapa de fosfolípidos. Bien, ahora, ¿qué es lo que logra con eso? En cierta manera, tener una estructura energéticamente estable, ¿sí? Ahora, para poder obtener y optimizar justamente esta estructura, lo que puede llegar a hacer esta bicapa es justamente formar una, eh, una vesícula, ¿sí? Como es en este caso. ¿Por qué? Porque de esa manera está evitando que estas zonas de los bordes estén en contacto con el agua, ¿sí? Entonces, al evitar eso, están buscando una geometría óptima para tratar de evitar el contacto de la zona hidrofóbica con el agua. Y fíjense esto que se nos ha formado aquí, a que nos recuerda. Esto es justamente algo muy similar a una membrana celular. Aquí podemos ver la comparación entre lo que es, bueno, esta vesícula que se nos ha formado en agua por esta bicapa fosfolipídica, ¿no? Y que es algo bastante sencillo, y compararla con lo que es la complejidad de una membrana celular, si bien esto es algo esquemático todavía, pero observamos de que es uno de los componentes principales de esta membrana celular, es esta bicapa fosfolipídica, que de acuerdo al modelo de Singer y Nicholson, ustedes verán más adelante cuán importante es la presencia de estos lípidos, ¿no? Esto es algo que vamos a ver después, pero como pueden ir viendo, todo se va conectando. Ahora, estas vesículas que nosotros vemos, que nosotros hemos visto que se forman de manera espontánea en contacto con el agua, ¿sí? También se puede hacer de manera artificial y tiene aplicaciones en biomedicina actualmente, ¿no? Estos compuestos, estas vesiculitas, se conocen como liposomas. Bien, los liposomas son básicamente un sistema de membranas artificiales, de bicapas artificiales, que se utilizan mucho como sistemas de delivery o de administración de fármacos. Bien, de alguna manera lo que hacen es poder encerrar algún tipo de fármaco de interés que tenga características polares y aumentar su biodisponibilidad, incluso su direccionalidad, ¿sí? Con ciertos receptores específicos que se le pueden agregar a este tipo de vesículas. Y aunque parezca algo muy técnico, es algo que ya se hizo con las vacunas de Pfizer y de Moderna para, para el tratamiento de COVID, ¿no? Justamente se utilizó esta terapia liposomal para encapsular ARN mitocondrial en este tipo de vacunas. Así que, bueno, es algo que tiene aplicaciones y se está usando actualmente. Por último, para tratar de cerrar un poco con el tema de lípidos y no aburrirlos más, vamos a ver uno de los grupos que nos quedaba todavía para ver, que son los grupos esteroides. Sí, los grupos esteroides, podemos ver aquí, en este caso, que tienen estos anillos, estos 4 anillos de carbono unidos, y que todos los esteroides presentan estos mismos grupos de carbono, ¿sí? Tienen funciones estructurales en las membranas celulares, donde sus funciones son regular el empaquetamiento de estas membranas, es decir, la fluidez, regular la fluidez de la membrana, aumentarla o disminuirla de acuerdo al estado de la membrana, ¿sí?
Por otra parte, bueno, también tiene funciones de regulación hormonal. Básicamente el colesterol, que es este que tenemos a la izquierda, ¿sí? Sería como la base de todos los esteroides, y a partir de este, bueno, se van derivando los otros tipos. Y lo que diferencia uno de otro, fíjense que es básicamente los grupos funcionales a los cuales se encuentran unidos, ¿bien? Tenemos una pequeña diferencia entre un grupo funcional, por ejemplo, entre que esté la testosterona con un grupo carbonilo o con un grupo oxidrilo, hace la diferencia entre que esta sea la hormona sexual masculina y esta sea la hormona sexual femenina, ¿no? Eh, la química parece que es bastante importante. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos con lo que es la parte de lípidos, y ahora vamos a avanzar con una tercera unidad que es bastante entretenida, que es la parte de proteínas. Perdón, me olvidaba. Quería mostrarles, hay unas animaciones que muestran justamente los resultados estos de hacer estudios de simulación, que es algo que se realiza actualmente, son simulaciones computacionales, que en este caso tenemos una simulación de una formación de una bicapa. Partimos de un punto en el cual tenemos los fosfolípidos y el agua mezclados y desordenados en un punto inicial, y vamos a observar qué es lo que pasa si dejamos que el sistema evolucione. Todo esto obviamente es, vuelvo a repetir, una simulación a partir de un sistema computacional, pero este tipo de estudios permite muchas veces comprender eh, los resultados que muchas veces se obtienen de manera experimental, ¿no? Por ahí tal vez nosotros no podemos llegar a verlos eh, exactamente cómo está puesta la membrana o cómo se organizan estos lípidos en la membrana, pero tal vez a partir de estudios de simulación podemos llegar a extrapolarlos y obtener resultados que sean importantes. Vamos a ver si sale. Bien, se reproduce el video. Podemos ver cómo se van acomodando las colitas hidrofóbicas oponiéndose a donde estaba el agua. Y podemos ver cómo espontáneamente, y esto es lo importante, espontáneamente pueden llegar a formarse esta bicapa. ¿Sí? Que es algo que ocurre en la naturaleza. Ahora sí vamos a pasar a estudiar y a explicar un poquito este grupo de biomoléculas que son de las más abundantes y versátiles, que son las proteínas. ¿Sí? Son básicamente biomoléculas formadas por cadenas de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Y tienen distintos tipos de funciones que pueden ser desde estructurales, funciones de movimiento, funciones de defensa, de almacenamiento, de señalización, reacciones de catálisis. Bien, en las funciones estructurales, bueno, podemos llegar a ver que el colágeno, que es parte de nuestros tejidos, el cabello, uñas, el movimiento, o todo lo que es la parte de actina y miosina que permite el movimiento muscular, ¿sí? La contracción muscular, los anticuerpos que se van a encontrar, todo está compuesto por proteínas, ciertas reacciones de señalización y reacciones de catálisis. Cuando hablamos de reacciones de catálisis, cuando hablamos de un catalizador, es químicamente, un catalizador es un compuesto que acelera una reacción química. Si no tuviéramos nosotros ciertas moléculas que se encuentran en nuestro cuerpo, que se conocen como enzimas, que son catalizadores biológicos, la vida prácticamente sería imposible. Esto es algo que también vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de reacciones de catálisis estamos hablando de enzimas, ¿sí? Que son catalizadores biológicos constituidos por proteínas. Ahora, hemos dicho que estas proteínas están constituidas por los aminoácidos.
Bueno, aquí les presento. Esto es un aminoácido general, ¿sí? Que presenta, es una molécula orgánica que tiene un grupo amino, como podemos ver a la izquierda, ¿sí? Este nitrógeno unido a los grupos hidrógenos, ¿sí? Y tiene un grupo ácido, ¿sí? De ahí viene el nombre aminoácido. Y podemos tener un grupo R que lo conocemos como grupo variable. Este grupo R puede cambiar, puede ser desde un grupo que puede ser un grupo metilo solamente, a tener distintos tipos de características que le van a dar también características diferenciales. Tenemos prácticamente 20 tipos de aminoácidos y lo que varía es principalmente en este grupo R que tiene, ¿no? Ese grupo R, por ejemplo, puede tener características hidrofílicas, como es el caso del ácido glutámico o el ácido aspartico que tenemos aquí a la izquierda, ¿sí? O pueden tener características hidrofóbicas, como es el caso de la fenilalanina y la leucina, ¿sí? También este grupo R puede llegar a tener un residuo rico en azufre, como es el caso de la cisteína. Bien, por ejemplo, estos aminoácidos no polares, bien, fíjense que todos tienen las características de que tienen estos grupos R con grupos no polares. Bien, esto le van a dar determinadas características a estos tipos de aminoácidos. Después también podemos tener aminoácidos que tienen características polares, bien, es decir, estas zonas van a tener algún tipo de dipolo, bien, y pueden llegar a tener algún tipo de afinidad con el agua, pueden llegar a tener incluso características para formar puentes de hidrógeno o no, ya veremos después, ¿sí? Y también así podemos llegar a tener aminoácidos que tengan una carga neta, ¿sí? Una carga neta ya sea positiva o negativa. En el caso de tener una carga neta negativa, son aminoácidos ácidos, y en el caso de tener una carga neta positiva, serían aminoácidos básicos. Anteriormente hemos mencionado que estas proteínas entonces se formaban por aminoácidos que se unían mediante los enlaces peptídicos. Este tipo de enlaces se dan cuando el nitrógeno de un grupo amino, como es el caso de este aminoácido de la derecha, se une con un carbono del ácido carboxílico de otro aminoácido, también dando una reacción en la cual sale agua, ¿sí? Es una síntesis por deshidratación. Lo que obtenemos aquí en este caso es un enlace que se conoce como el enlace peptídico, que es un enlace fuerte, ¿sí? Este enlace que tenemos aquí. Bien, es un enlace covalente, ¿sí? Y que, bueno, tiene una fuerza bastante importante, ¿sí? A nivel enlace. Ahora, cuando nosotros tenemos un polímero formado por estos enlaces peptídicos, lo que obtenemos es básicamente una proteína. A ver, cuando tenemos un enlace peptídico de un aminoácido unido a otro aminoácido, lo que obtenemos es un péptido. Esta secuencia de aminoácidos lo que conforma es la estructura primaria de la proteína, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de estructura primaria? Porque tenemos 4 niveles de estructuración en las proteínas, cada uno construido sobre el anterior. Entonces vamos a dejar esto bien en claro, ¿sí? Tenemos una estructura primaria de una proteína que está dada por la secuencia de aminoácidos que conforman esta proteína. Bien, ahora, después de tener esta estructura primaria, que nosotros la vemos como una cadena de aminoácidos, ¿sí? Vamos a tener algo, un nuevo nivel de estructuración, que es la estructura secundaria de esta proteína, ¿sí? La estructura secundaria de esta proteína está dada por enlaces de tipo puente hidrógeno entre las zonas polares de los aminoácidos. Y esto podemos llegar a tener dos tipos de estructuras secundarias, ¿sí? La estructura alfa hélice, ¿sí?
que tenemos aquí, vamos a ver si esto escribe. Para estaba apagado, vamos aquí. Ahí está, tenemos aquí esta estructura que es la estructura alfa hélice, ¿sí? Que es básicamente un rulo, ¿sí? Que se está formando justamente por los enlaces tipo puente hidrógeno entre los aminoácidos de las cadenas, ¿sí? Ahora, otro tipo de estructuración de las proteínas es el tipo de plegamiento beta sheet, ¿sí? O de hoja plegada también, ¿sí? También está dada por otro tipo de estructura secundaria y por otro tipo de interacción entre puentes hidrógeno de esta cadena principal, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son las estructuras secundarias de una proteína, bueno, tenemos alfa hélice y tenemos la beta sheet, la beta, hoja beta, ¿sí? Fíjense de que es importante porque si bien la estructura primaria puede ser la misma, pero la diferencia entre tener una alfa hélice o una beta sheet eh, puede generar un mal plegamiento o un plegamiento eh, que tal vez no es compatible con la vida de algunas proteínas, que es el caso del mal de la vaca loca, ¿no? Que justamente lo que ocurría era, lo que ocurre en esto sí está dado por acumulaciones de proteínas que se convierten de alfa hélice a una estructura beta sheet debido a la presencia de priones, que serían como proteínas mal plegadas. Un tercer nivel de estructuración, ya sobre la estructura primaria que nos daba la estructura secundaria, es la estructura terciaria de las proteínas, que son básicamente los pliegues que están determinados por interacciones de ciertos grupos funcionales con su entorno y que son susceptibles al ambiente, ¿no? También en este caso puede estar dada, por ejemplo, a partir de ciertas interacciones hidrofóbicas que pueden llegar a haber entre algunas zonas de las proteínas, por enlaces de puentes disulfuro, por enlaces tipo de uniones iónicas que pueden llegar a haber entre algunos aminoácidos cargados de alguna sección de la proteína con otra, o por la formación de puentes hidrógenos. Y por último, en ciertas proteínas podemos llegar a tener un último nivel de estructuración que es la estructura cuaternaria, ¿sí? Que se da en proteínas grandes que contienen polipéptidos unidos por enlaces hidrógeno, enlaces disulfuro o con cargas opuestas, ¿sí? Ahora, la importancia de esto, de esta estructura, sobre todo a niveles superiores, ¿no? La estructura primaria ya hemos visto que era una estructuración que está dada por la secuencia, la estructura secundaria está dada por la formación de hélices alfa o de hoja plegada beta, ¿sí? Las estructuras terciarias también por ciertos tipos de interacciones que pueden llegar a haber entre esas mismas partes de la proteína, ya partiendo de que tenemos una estructura secundaria previa, ¿sí? La importancia de esa estructura es tal a nivel superior que una proteína puede cambiar completamente su funcionalidad si cambia su estructura tridimensional. Y ese cambio en la estructura de los niveles superiores es lo que se conoce como desnaturalización de las proteínas. Si hacemos, bueno, como un repaso general, ¿no? Podemos observar que estos 4 niveles de estructuración, en la estructura primaria está dada la secuencia de aminoácidos unida por enlaces peptídicos. Esta cadena de aminoácidos puede formar, bueno, esta alfa hélice, ¿sí? Que es la estructura secundaria, o la hoja plegada beta, ¿por qué no? ¿Sí? Por enlaces puente hidrógeno, que le van a dar forma o a la hélice o a la hoja plegada. Después, un nuevo nivel de estructuración, o sea, esto que nosotros vemos aquí es básicamente la alfa hélice, ¿sí? Que también se vuelve a enrollar o vuelve a formar una nueva estructura, que es la estructura terciaria,
¿sí? Que puede estar dada también por enlaces puente hidrógeno, por repulsiones hidrofóbicas con el entorno, ¿sí? Y después de esto podemos llegar a tener un nuevo grado de estructuración, que es la estructura cuaternaria. Bien, ahora hemos dicho de que justamente la geometría tridimensional de estas estructuras presenta tantas variables que muchas veces es difícil poder llegar a inferir cómo se puede llegar a partir de una estructura primaria a saber cuál va a ser el resultado final, ¿no?, de la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria si la llegase a tener. Para esto es que para poder obtener estas estructuras y poder llegar a visualizar y poder llegar a comprender estas estructuras, lo que se hace son estudios de difracción de rayos X, mediante lo cual se obtienen patrones de difracción y en función de eso pueden llegar a obtener la geometría tridimensional de estas moléculas, ¿no? Pero vamos a ver cómo a partir de una simulación, a ver, antes de que pase otro tema, cómo podemos llegar a entender mediante simulaciones, ¿sí?, cómo se da este sistema de estructuración de proteínas. A ver. Called amino acids. Bueno, tenemos el video en inglés. Here you can see a string of amino acids. The Dice que different shapes tenemos that you can see las represent cadenas de the atoms that aminoácidos. make up each amino acid. And here we've highlighted 12 individual amino acids. Tenemos 12 aminoácidos diferentes entre todas esas cadenas. To make it simpler, each different amino acid can be represented by a single letter. Aquí representan cada aminoácido por una letra, que es uno de Now los each códigos. amino acid is shown as a colored ball, looking like beads on a string. This makes the protein structure easier to imagine. Bueno, aquí tenemos nosotros lo que sería The order of amino la acids is only estructura part of the primaria. story. Because of the different shapes of the individual amino acids, they like to fold into even more interesting three-dimensional shapes. Bien, aquí estamos viendo cómo se forma This la estructura molecule is secundaria. twisting into several different spiral or helical Y a shapes, partir de esa and then estructura those are folding on secundaria each other. estamos obteniendo una estructura terciaria. Take a look at the Sí. three-dimensional shape as we give the protein a spin. Kind of looks like Aquí están logs stacked in a girando. fireplace. Here is the one-letter amino acid code revealing the identity of each amino acid. Again, now you see the amino acids drawn to show the position of each atom. This is like looking at an atomic skeleton of each amino acid. Just like you take up more space than just your skeleton would, see how much space each atom really occupies. This is the real shape of the protein. Bueno, aquí podemos ver cómo Now we've seen justamente an te example of a explica protein taking cómo hay una diferencia entre lo que es la forma real de una proteína y lo que aparecía inicialmente como una secuencia de aminoácidos, ¿no? Justamente esta forma real que tiene al final la proteína está dada por justamente los diferentes grados de estructuración de estas proteínas, ¿no? Y ahora, hay herramientas que se utilizan para poder resolver justamente las estructuras tridimensionales de estas proteínas. En particular, se han desarrollado con Machine Learning y con inteligencia artificial, que ahora está tan de moda, se han desarrollado, Google DeepMind ha desarrollado algo que se conoce como el AlphaFold, ¿sí?, que es un sistema de inteligencia artificial que predice la estructura tridimensional a partir de la secuencia de aminoácidos. Bueno, esto es ha sido un boom para lo que es la bioinformática, porque a partir de esto se están encontrando resultados increíbles en lo que es el desarrollo de nuevos fármacos, por ahí justamente ciertas enfermedades que están relacionadas con justamente desnaturalización de ciertas proteínas,
La verdad es que es algo bastante fascinante. Y bueno, aquí les dejo el enlace si es que quieren probar de jugar un poco con esto, ¿no? A través de los enlaces de AlphaFold, ustedes, por ejemplo, pueden introducir la secuencia de aminoácidos, obviamente en su código de letras, ¿sí? Pero básicamente eso se lo traduce simple, ¿sí? Y pueden ver cómo a partir de estos códigos que nosotros ponemos, que es básicamente la estructura primaria de una proteína, podemos llegar a obtener lo que son las estructuras tridimensionales de estas proteínas, ¿no? Bueno, a mí es algo que me parece fascinante y la verdad es muy, muy novedoso. ¿Sí? Es algo que se ha comenzado a desarrollar en el año 2018 y ya está picando en punta. Bueno, ahora pasando a otro tema y dejando de lado un poquito las proteínas, la inteligencia artificial y el AlphaFold, vamos a terminar con el último grupo de biomoléculas que nos queda pendientes, que son los nucleótidos, ¿sí? Estos nucleótidos son biomoléculas formadas por bases nitrogenadas, azúcares y un grupo fosfato. Bien, aquí tenemos, a ver si puedo tener el puntero aquí a mano. Tenemos la base nitrogenada, el tipo de azúcar, que vamos a ver en detalle cuál es, y el grupo fosfato. Y vamos a ver en particular qué características tienen, ¿no? Sus funciones principales son las que conocerán como unidades estructurales de ADN y del ARN. Estos nucleótidos, básicamente los polímeros nucleótidos, son los que nos forman ADN y ARN, dependiendo del nucleótido obviamente. Son para reservas y transferencias de energía en forma de ATP, en forma de GTP, ¿sí? También para señalización, como es el caso del AMP cíclico. Bueno, vamos a ver un poquito más en detalle esto. Hemos dicho que estos nucleótidos están compuestos principalmente por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, ¿sí? En el caso de las bases nitrogenadas, estas pueden ser pirimidinas o purinas, ¿sí? En el caso de las pirimidinas tenemos la citosina, timina y uracilo, que el uracilo es el que se utiliza en el caso del, está presente en el ARN, y en las purinas, son otro tipo de bases nitrogenadas, tenemos la adenina y la guanina. Ahora, los azúcares que están presentes son la desoxirribosa en el ADN y la ribosa en el ARN. Fíjense que la diferencia está dada por el oxidrilo en el carbono 2. Bien, en el caso del ADN tenemos, bueno, no tenemos en realidad el oxidrilo, mientras que el caso en el ARN tenemos un oxidrilo en la posición 2. Básicamente esta es la diferencia entre lo que sería la ribosa y la ribosa y la desoxirribosa, ¿sí? Podemos ver las diferencias principales en la estructura entre lo que es el ARN y el ADN, ¿sí? El ADN está formado por esta doble hélice, ¿sí? Mientras que el ARN normalmente está formado por una sola cadena. El azúcar del ADN, como hemos mencionado anteriormente, es una desoxirribosa, mientras que para el ARN es una ribosa. Bien, y también existen diferencias en las bases nitrogenadas, ¿sí? En el ADN tenemos la timina y en el ARN, en lugar de timina, se reemplaza por uracila. Estas diferencias, aunque parecen pequeñas, explican por qué el ADN es una reserva de información, mientras que el ARN es más versátil y participa de varios procesos, desde llevar información hasta poder fabricar proteínas. Por último, vamos a ver en los nucleótidos. Hemos dicho que también funcionan como reserva energética, ¿sí? En este caso, bueno, el ATP o el adenosin trifosfato, ¿sí? Es la principal moneda energética de la célula,
Y aquí, a partir de esta reacción, nosotros podemos ver cómo al romperse uno de los enlaces fosfato de alta energía, mediante una hidrólisis, el ATP se convierte en ADP y nos da fosfato inorgánico, liberando, bueno, una alta cantidad de energía, que son 7,3 calorías. Este proceso está ocurriendo constantemente en cada movimiento, en cada señal nerviosa, en cada proceso de síntesis de molécula, ¿sí? Que depende de la energía que se libera por esta hidrólisis de ATP. Por eso es que siempre se dice que el ATP es el combustible inmediato de la vida celular o la moneda energética de la célula. Bueno, chicos, para hacer la primera clase, creo que ha sido bastante información. Espero que les sirva y bueno, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.